Imaginá que un día te vas a dormir, tenés un sueño raro, y cuando te despertás, decidís que no era un simple sueño, era una revelación divina. Bueno, eso le pasó a Juan. No a cualquier Juan, San Juan, un cristiano exiliado en una islita llamada Patmos. Ahí, solo con su cabeza, tuvo una experiencia mística que, según él, vino directo de Jesús. Pero no fue una charla tipo mensaje inspirador, sino más bien una revelación en modo cine IMAX. Trompetas, jinetes, cataclismos, criaturas, códigos numéricos y un cordero con buena prensa. Así nació el Apocalipsis, el último libro de la Biblia, un texto que no es lineal, ni claro, ni lógico, y por momentos parece más un sueño febril que un texto sagrado. Pero Juan lo escribió tal como lo recibió, de punta a punta. Ahora sí, vamos a recorrer el delirio más intenso que tiene la Biblia. Todo arranca con Juan viendo a Jesús en modo God of War. Pelo blanco, ojos de fuego, voz como trueno y una espada saliéndole de la boca. ¿Violento? Sí. ¿Necesario? También. Jesús le dice, escribí lo que vas a ver, pero con onda. Y ahí empieza el delirio. Primero, las cartas. Jesús arranca dictándole a Juan mensajes para 7 iglesias reales de Asia Menor. Pero no son saluditos de cumpleaños, ¿eh? Son cartas con todo. Elogios, amenazas, advertencias pasivo-agresivas. A Éfeso le dice que se olvidaron del amor original. A Esmirna, que aguanten que se viene la persecución. A Pérgamo, que dejen de coquetear con el pecado. A Tiatira, que le bajen un cambio al libertinaje. Sardis, que parecía viva, pero estaba muerta. Filadelfia, la más aprobada, casi saca 10. Y la Odisea, ¡ay, la Odisea!, les dice tibios, que ni frío ni calor, y que los va a vomitar. Fino el muchacho. Estas cartas no son un prólogo simpático, son la advertencia, el pónganse las pilas antes de que empiece el quilombo. Es como si Jesús dijera, los estoy mirando, no me vengan con que no avisé, porque lo que viene después no es solo un viaje psicodélico, es juicio puro y duro. Después de repartir estos cachetazos espirituales, Juan es teletransportado al cielo, donde hay un trono con un Dios que parece mezcla de gema preciosa y tormenta eléctrica. Alrededor ve 24 ancianos con coronas. Nadie sabe bien por qué 24, pero seguro es un número bíblicamente estético. Y 4 criaturas vivientes, un león, un toro, un humano y un águila. ¿Por qué esos bichos? No lo sé. Falté a catequesis ese día, la verdad. Pero todo se pone heavy con un rollo, un libro en realidad, sellado con 7 sellos, y nadie puede abrirlo. Nadie, excepto un cordero que aparece de golpe con pinta de haber sido sacrificado, pero anda caminando como si nada. Ese cordero es Jesús en modo shiny. Y cuando el cordero empieza a romper los sellos, arranca el desastre. El primer sello libera al jinete blanco, montado sobre un caballo reluciente, con un arco y una corona. Sale a conquistar por conquistar. Algunos dicen que es Jesús, otros que es el anticristo. Yo digo que es ese compañero de grupo que se adueña del trabajo sin hacer nada. El segundo sello trae al jinete rojo, con un caballo de fuego y una espada afiladísima. Su misión, sacar la paz del mundo. Guerra, violencia, discusiones familiares en Navidad, Twitter hecho jinete. El tercer sello libera al jinete negro, cabalgando un caballo oscuro y llevando una balanza. Pero no para hacer justicia, representa la hambruna. Los precios se van al demonio. 1 kilo de pan vale lo que un alquiler. El mensaje es claro. Tenés plata, pero te morís de hambre igual. Y llega el más tétrico, el jinete amarillento, con un caballo color vómito y un nombre sin sutilezas, muerte. Lo sigue Hades, como si fueran en caravana. Juntos tienen permiso para aniquilar a 1/4 de la humanidad, así, de una, como si dijeran, elegí una región y la borramos.
Con el quinto sello no aparece otro jinete, sino las almas de los mártires, los que murieron por su fe. Le preguntan a Dios cuándo va a vengarlos, y Él les responde: falta que mueran algunos más. Todo bien con la paciencia divina, pero eso suena un poco psicópata. El sexto sello desencadena un caos cósmico. Terremoto brutal. El sol se vuelve negro, la luna se vuelve sangre, y las estrellas caen como si estuvieran tirando luces navideñas desde el cielo. La gente corre, grita, se esconde en cuevas, pide que las montañas les caigan encima. Dramáticos, pero no se puede decir que exageran. En el medio del caos aparece una especie de casting divino. Dios elige a 144.000 personas para sellarlas y protegerlas. ¿Por qué ese número? Nadie sabe. Pero suena a sorteo de becas para sobrevivir el apocalipsis. Y sí, están todos contados uno por uno, ni uno más ni uno menos. Dios también usa planillas de Excel. Y el séptimo sello, silencio. Silencio absoluto en el cielo durante media hora. Después de todo ese ruido se siente como el momento antes de que explote la bomba. Suspenso bíblico. Entonces empiezan las trompetas. 7 ángeles, 7 toques. Cada vez que suenan, un nuevo desastre. La primera trompeta hace caer granizo y fuego mezclados con sangre. Se prende fuego 1/3 del planeta. El clima se fue al demonio, literalmente. La segunda trompeta lanza al mar algo como una montaña ardiendo. 1/3 del mar se convierte en sangre. Mueren los peces. Se hunden los barcos. Chau sushi. La tercera hace caer una estrella gigante llamada Ajenjo. El agua dulce se vuelve amarga y venenosa. La gente se muere por tomar agua. Irónico, ¿no? La cuarta oscurece 1/3 del sol, la luna y las estrellas. Se acabó la luz, el GPS y las stories de Instagram. Y ahí una voz dice: ¡ay, ay, ay! Porque lo peor todavía no empezó. La quinta trompeta abre un pozo del abismo, de donde sale un humo negro, y del humo, unas langostas mutantes con cara humana, pelo largo, dientes de león, alas ruidosas y aguijones venenosos. No matan, pero torturan durante 5 meses. Sí, 5 meses de dolor insoportable. Como esperar que te contesten un mail con copia a 15 jefes. La sexta trompeta libera a 4 ángeles asesinos del río Éufrates. Ellos traen un ejército de 200 millones de jinetes monstruosos que matan a 1/3 de la humanidad. Otra vez 1/3 de la humanidad. Las cifras ya son ridículas. Esto no es castigo, es limpieza total. La séptima trompeta declara que el reino ahora le pertenece a Dios y a su Cristo. Se abren los cielos, aparece el arca de la alianza y otra ronda de truenos, relámpagos, terremotos y granizo, como si no hubiéramos tenido suficiente. Después de las trompetas, Juan ve una escena digna de un tráiler de película apocalíptica. Aparece una mujer vestida de sol, con la luna bajo los pies y una corona de 12 estrellas. Está por dar a luz, pero justo enfrente hay un dragón rojo, gigante, con 7 cabezas y 10 cuernos, esperando para devorar al bebé apenas nazca. Un nivel de tensión digno de final de temporada. ¿Quiénes son? El bebé representa al Mesías, sí, Jesús, y la mujer suele interpretarse como el pueblo de Dios, y el dragón es nada menos que Satanás, que desde el comienzo intenta frustrar el plan divino. Pero no le sale. El bebé nace, es arrebatado al cielo y puesto a salvo, y la mujer escapa al desierto. El dragón queda frustrado, rabioso, y empieza una guerra en el cielo. Pierde, lo echan junto con sus ángeles, y como ya no puede hacer lío allá arriba, baja a la tierra con sed de venganza. Y acá arranca la etapa jefes de nivel. Primero, la bestia que surge del mar. 7 cabezas, 10 cuernos y un look que mezcla leopardo, oso y león. Un zoológico en modo Godzilla. Esta criatura recibe poder del dragón. Sí, el mismísimo Satanás.
y se convierte en la gran sensación mundial. Todos la adoran. Una de sus cabezas recibe un golpe casi mortal, pero se recupera de forma milagrosa. Esa resurrección fake enloquece a la multitud. Le hacen merch, le cantan, la siguen como si fuera una estrella pop. Y acá es donde entra la interpretación clásica. Esa bestia representa al anticristo. No como un tipo con cuernos y tridente, sino como un líder carismático, popular, que seduce con palabras y oculta intenciones bien turbias. Más turbio que un político en año electoral. Y como si una bestia no fuera suficiente, aparece otra. Esta vez, desde la tierra. Tiene cuernos de cordero, pero habla como dragón. Esta segunda bestia es el falso profeta, un influencer religioso que te mete en el bolsillo con milagritos truchos y hace que todos adoren a la bestia original. Hasta impone una marca. Nadie puede comprar ni vender si no tiene el sello. ¿Y cuál es el número? El famoso 666, la cifra más metalera de toda la Biblia, el código de barras apocalíptico. Después de este dúo dinámico del mal, Juan tiene una nueva visión. Babilonia la Grande, una mujer lujosa, vestida de púrpura y escarlata, cargada de oro y piedras preciosas, con una copa en la mano llena de abominaciones. Sí, textual. En la frente lleva escrito un título sutil: Madre de las prostitutas y de las abominaciones de la tierra. Una especie de Miss Universo del pecado, con actitud de diva satánica. Está sentada sobre otra bestia, borracha con la sangre de los santos. Representa todo lo corrupto, inmoral y decadente del mundo. Y cuando cae, cae con estilo. Fuego, humo, llanto de los comerciantes, caída del sistema financiero. Wall Street hecha hoguera. Y entonces, las copas de la ira. Cada una es una plaga con esteroides. La primera copa provoca llagas horribles en todos los que adoraron a la bestia. La segunda convierte todo el mar en sangre, matando absolutamente todo. La tercera hace lo mismo con los ríos. Chau agua, chau mate, chau café. La cuarta intensifica el sol al punto que calcina a la gente viva. Pero en vez de arrepentirse, se ponen más blasfemos que nunca. La quinta copa deja el reino de la bestia en oscuridad total. La gente se muerde la lengua de dolor y sigue puteando a Dios. La sexta seca el Éufrates para preparar la batalla final. Los reyes del mundo se reúnen en un lugar llamado Armagedón. El nombre ya promete quilombo cinematográfico. Y con la séptima copa se escucha una voz que dice: hecho está. Terremoto a nivel planetario. La gran ciudad se parte en tres. Las islas desaparecen. Las montañas se derrumban y cae granizo del tamaño de un lavarropas. La gran ciudad. Todo apunta a Roma, aunque con Juan nunca se sabe. Tal vez era Roma, tal vez un símbolo, tal vez ambas cosas con un poco de fuego apocalíptico encima. Y cuando ya parece que no puede haber más destrucción, Dios dice: ahora sí, se pudre todo. Se abren los cielos y vuelve Jesús. Pero no el de las parábolas. Aparece montado en un caballo blanco, ojos de fuego, muchas coronas, capa teñida en sangre y una espada que le sale de la boca. Sí, le sale una espada de la boca. Literal. Eso representa su palabra, que corta más que los comentarios filosos de tus tías en Navidad. Tiene escrito en el muslo: Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto ya es nivel jefe final de videojuego. Se enfrenta a la bestia y al falso profeta, los derrota con cero esfuerzo y los tira al lago de fuego. Fin de la dictadura apocalíptica. Satanás, mientras tanto, va a parar al abismo, encadenado por 1000 años, una especie de prisión preventiva divina. Durante ese milenio, Jesús reina con los mártires, pero después el diablo es liberado. ¿Y por qué lo sueltan? Buena pregunta. La Biblia no explica.
Capaz pensaron que merecía una segunda chance, como esas series olvidadas que Netflix revive. La cuestión es que arma una última rebelión mundial, y esta vez sí, chau para siempre. Fuego cae del cielo y lo incinera. Satanás termina con sus amigotes en el lago de fuego, sin derecho a fianza. Y ahora sí, el final, juicio final. Cielo, tierra, muertos, todos frente al trono, cada uno rinde cuentas. Si tu nombre está en el libro de la vida, zafaste. Si no, bueno, fuego eterno, sin escalas. Y finalmente, un nuevo cielo y una nueva tierra. Chau lágrimas, chau muerte, chau dolor. Dios baja a vivir entre los humanos, en una ciudad que brilla como cristal, con calles de oro, puertas de perla y un río de agua viva. Es la nueva Jerusalén y no tiene templo. ¿Por qué? Porque Dios está ahí en persona. Nada de intermediarios. Es como si dijera: ¿te toco timbre y tomamos un café? No hay noche, no hay necesidad de luz artificial, porque Dios lo ilumina todo. El final feliz, después de la saga más caótica, sangrienta y visualmente lisérgica de toda la Biblia. Y Juan, probablemente, todavía tratando de procesar qué carajo fue todo eso. El Apocalipsis, por más bizarro y cinematográfico que parezca, no es solo una película de terror divina. Es una metáfora cargada de esperanza, escrita en clave poética, simbólica y con efectos especiales mentales. Entre tanto fuego, bestias y castigos, lo que subyace es un mensaje de justicia, redención y renovación, que después del caos viene algo mejor, y que incluso cuando parece que todo se va al demonio, hay un plan detrás. Uno raro, sí, pero un plan al fin. Ahora decime, después de ver todo esto, ¿la Biblia se fumó algo fuerte? ¿O solo estaba muy adelantada a su tiempo? Si les gustó, no se olviden de suscribirse, darle like y contarnos en los comentarios ¿qué otro texto histórico les gustaría ver recreado por IA?